En un gráfico diario de Bitcoin nosotros ya habíamos avisado que para nosotros, para nuestra proyección y para nuestra forma de entrar al mercado, entramos en las partes bajas de los rangos y que para mí ya el 70% del movimiento alcista está desarrollado. ¿Qué quiero decir? Que solamente nos queda un 30% si es que nos queda ese movimiento, ese resto de movimiento alcista, el cual para mí es no operable. Por una cuestión, primero, de riesgo, segundo, de entrada. Nosotros dijimos ya hace bastante que las entradas eran abajo, las entradas eran cuando Bitcoin estaba llegando al soporte anterior sin romperlo con fuerza, cuando Bitcoin se estaba pudiendo frenar después de una caída. Esos momentos eran los tiempos en los cuales en un gráfico diario podíamos pensar entrar al mercado. ¿Qué estamos viendo hoy? Primero estamos viendo que el precio intenta romper la media de 55, se pone por encima de ella e inmediatamente, posteriormente, tenemos una vela de rechazo. ¿Esto qué nos está queriendo decir? ¿Que el precio a partir de esta vela va a caer con fuerza? No, porque efectivamente no lo hace. Esto lo que nos quiere decir es un aviso de cuidado porque Bitcoin, si bien se está poniendo por encima de una media de 55, si bien supuestamente podemos decir por la acción del precio que estamos rompiendo una resistencia, el precio no lo está haciendo con fuerza e inmediatamente después de posarse sobre la media de 55 da una vela de rechazo, una vela con absorción por la parte de arriba, la cual nos dice cuidado, porque si bien podemos subir un poco más, estamos en la parte final del movimiento alcista en un gráfico diario. Sumado a esto, nosotros sabemos perfectamente que siempre que Bitcoin forma esta clase de dobles suelos, de dobles pisos, es decir, cuando Bitcoin se frena en un soporte anterior en un precio exacto, generalmente lo que pasa es que queda liquidez por la parte de abajo de stop loss y de precios de liquidación que siempre el mercado va a buscarlos para hacer después de eso subir el precio. Entonces, lo más probable es que en todo este rectángulo rojo que tenemos abajo haya stop loss y liquidez de toda la gente que entró por este doble soporte. Entonces, muy probablemente, y esto no lo tengo desde ahora, esto lo tenemos ya desde hace bastante, el precio vaya a buscar esta zona de liquidez. Repito, este no es un análisis nuevo, este análisis lo tenemos ya hace 3 semanas. Nosotros dijimos que lo que podemos ver es un rebote a la media para ir a buscar esa zona de liquidez. Entonces, si bien el precio está subiendo un poco más, les acabo de explicar que no lo está haciendo como lo tendría que hacer, no se sostuvo este movimiento alcista. A mí me hubiera gustado que cuando Bitcoin rompa la media de 55 siga subiendo por 2 o 3 días más con velas también alcistas, velas verdes. Bitcoin no hace eso, vemos una vela de rechazo y ahora el precio lo que hace es caer. Sin embargo, no piensen en apalancarse en short a 100x porque está moviendo 3 velas rojas. ¿Por qué les digo esto? Vamos al gráfico de 4 horas para entender por qué les estoy diciendo que no entren en short. Nosotros en el gráfico de 4 horas la última vez lo habíamos dejado alcista porque no nos quedaba otra, porque el precio estaba sobre la media de 55, porque el tiempo para que Bitcoin caiga se había desarrollado en el monitor por la parte de abajo. Entonces a nosotros acá, a mi parecer, no nos quedaba otra opción que dejar una flecha arriba. Pero nosotros habíamos estado hablando de que en función a que el precio en un gráfico diario no había estado rompiendo la media de 55 como lo tenía que hacer, en un gráfico de 4 horas no podíamos darnos el lujo de pensar que este trade era totalmente seguro y sin ningún tipo de riesgo, porque esto no era así. Primeramente porque vemos un impulso de Bitcoin en un gráfico de 4 horas, el cual luego no puede nunca volver a alcanzar esos precios máximos. O sea, tenemos un impulso hacia los 28.300, 28.337 dólares y luego de eso el precio apoya la media de 55 y nunca puede volver a superar ese máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clara debilidad en esta mini tendencia en 4 horas. La entrada fuerte, la entrada importante la estuvimos dando ya hace 3 semanas en los 25.200 dólares, precio en el cual yo estoy comprado. Entonces el precio rompe la media de 55 para abajo, no sube. Si ustedes les agarró el stop loss, está perfecto, listo, les agarró un stop loss y compra más abajo. Ahora, si ustedes por alguna razón entraron sin stop loss, para mí cualquier movimiento alcista que veamos a partir de ahora en Bitcoin que vuelva a retomar la media de 55 va a ser para salirse del mercado. A ustedes les va a dar la posibilidad de salirse al precio de entrada, de no tener pérdidas, porque para mí cuando Bitcoin tenga este rebote va a ser para caer, porque ya no creo que en el gráfico de 4 horas le quede mucha fuerza, movimiento y mucha esperanza de romper máximo. Si bien esto puede pasar y a partir de ahora nos vamos a los 29.300, que es el último target máximo que yo había dejado en un gráfico diario, yo creo que en función a lo que hizo el precio, en función a lo que viene haciendo antes y a la debilidad que viene teniendo, es decir, llegamos a un máximo y después nunca puede superarlo, siempre se queda por la parte de arriba de esos precios máximos. Es más, en esta parte estamos viendo una clara vela de debilidad bajista. Esto quiere decir oferta, esto quiere decir ventas y lo está haciendo en la parte de arriba de un rango. Entonces, tenemos que entender la acción de precio, tenemos que entender lo que pasó antes para tratar de proyectar lo que puede pasar a futuro. Si bien acá eran entradas, porque estábamos sobre un soporte, estábamos sobre una media de 55, que cuando el precio está por encima de esa media de 55, quiere decir que está funcionando como soporte, el tiempo daba, el tiempo estaba bien, es decir, todo el valle oscuro
verde oscuro y rojo se da todo el tiempo para que Bitcoin caiga, se da, pero no obstante tenemos que entender que había debilidad en este movimiento de 4 horas y que si entraste en esta posición no tenías que hacerlo con más de un 5 o 6% de tu capital, eso también lo dijimos en el video pasado. Entonces, si a vos te agarró tu stop loss, no importa, vos tenés que tener un 96% más de tu capital para comprar más abajo, más el stop loss que te agarró en este momento. Ahora, cualquier movimiento alcista, si es que vos no pusiste stop loss, cualquier movimiento alcista que veamos hacia esta zona de precio, para mí son para salir del precio de entrada, para aprovechar a no tener pérdidas, porque a partir de acá se viene lo que nosotros en un gráfico diario venimos desarrollando hace bastante, que es esa búsqueda de los 24.000, 24.500 dólares para buscar una zona de liquidez importante, a partir de la cual Bitcoin para mí ahí sí va a empezar a subir con mucha más fuerza. Ahora quiero que ustedes entiendan por qué creo que a partir de acá el precio de Bitcoin puede tener un leve rebote hacia la zona de los 27.500 dólares, que solamente va a servir para que ustedes, si compraron en estas zonas de precio por los 27.500, 27.600, puedan salirse al precio de entrada. ¿Por qué creo eso? Bueno, quiero que prestemos atención a este rectángulo rojo que les estoy poniendo. ¿Qué vemos que representa esa zona de precio? Primero, el precio en esta zona viene subiendo y utiliza a este rectángulo rojo como resistencia. ¿Qué vemos que hace posteriormente? Rompe con fuerza ese rectángulo rojo y según el chartismo, cuando una resistencia se rompe, esa zona se transforma en soporte. Entonces el precio empieza a apoyar en ese soporte y ¿qué estamos viendo que está haciendo en este momento? Rompiendo un soporte, no está rompiendo ya una resistencia, está rompiendo un soporte, porque la zona de confluencia está por debajo del precio o estaba por debajo del precio. Ahora rompemos este soporte y toda la gente que está viendo esta zona como una rotura de soporte que antes funcionaba como resistencia, es decir, una, entre comillas, una zona muy confiable de soporte y resistencia, en este momento seguramente se está metiendo en short. Entonces, toda esa gente que se esté metiendo en short por soportes y por resistencias y que esté viendo esta zona como un soporte y resistencia, que yo les aseguro que en temporalidades chicas deben ser mucha gente, se está apalancando en futuro y se está convencida de que a partir de ahora Bitcoin se va directamente a los 24.000 en una sola vela. Bueno, yo no creo que Bitcoin se vaya a los 24.000 en una sola vela y es más, creo que va a subir para liquidar a toda la gente que en este momento está entrando en short y cuando estemos por los 27.600, ahí sí, para mí hay que salirse del mercado, hay que tomar ganancias o salirse al precio de entrada, porque para mí ahí van a ser caídas y caídas fuertes. Si el video te está gustando y el contenido te está sirviendo, te pido que le des me gusta y que te suscribas al canal porque así me ayudas un montón a que YouTube difunda mis videos y yo pueda seguir haciendo contenido así. Ahora, por último, quiero analizar un poco el gráfico semanal y que queden claro que ningún análisis en diario en 4 horas va a modificar mi panorama en un gráfico semanal. Es decir, para mí en un gráfico semanal, si bien podemos llegar a estas zonas, porque les acabo de decir que en un gráfico diario podemos llegar a los 24.000, 24.700, 24.500, para mí en un semanal la flecha sigue siendo para arriba y a estos precios podemos llegar simplemente con mechazos o incluso con velas cerrando por estas zonas, pero para mí el movimiento final en un gráfico semanal es alcista hacia los 34.000, 36.000 dólares. ¿Por qué? Porque cuando forman estos dobles techos en un gráfico semanal, 4 horas o diario, generalmente lo que hace el precio es ir a buscar la liquidez que quede por encima de esos dobles techos. Como en un gráfico diario vamos a ir a buscar la liquidez que está debajo de este doble suelo que les marqué anteriormente, en un gráfico semanal tenemos que ir a buscar la liquidez que hay sobre este doble techo. Entonces, Bitcoin va a ir a buscar todos los stop loss, todos los precios de liquidación de gente que cuando estemos por la zona de los 30.700 se esté metiendo en short y cuando rompa esa zona con fuerza, cuando estemos por los 34.000 dólares, ahí sí para mí van a ser zonas de peligro, zonas de toma de ganancia y zonas donde ahí puedo llegar a estar proyectando una caída más fuerte. ¿Para qué? Para hacer un último sacudón del mercado y ahí cuando Bitcoin capitule fuertemente hacia los 19.000 voy a estar pensando en hacer las compras más fuertes del año. Por último quería analizar los futuros del petróleo. Para mí en un gráfico diario estamos teniendo entrada en los futuros del petróleo, esto para arriba, pero cuidado porque en un gráfico semanal tenemos pendiente negativa, direccionalidad bajista y eso lo mejor que puede significar es que ahora empecemos a hacer un rango, una especie de consolidación, una especie de ABC que se mantenga por la media de 55 para después romper para arriba. Entonces no entendamos que este movimiento en el diario va a ser hacia los 100. Bueno, justamente esta flecha no es muy realista porque en realidad esta flecha se puede mantener hacia los 93, máximo 94, no más que eso porque estamos en un rango en el semanal, estamos en una consolidación en los futuros del petróleo en el semanal, lo cual significa que podemos tener un movimiento alcista hacia el máximo anterior en un gráfico diario. Entonces los que operen petróleo, para mí en un gráfico diario de acá a 2 semanas hay entrada porque estamos en la media de 55, una zona que claramente siempre funcionó como un buen soporte. El tiempo para que el petróleo caiga, rompa con fuerza, ya se dio y no lo hizo. Entonces son zonas para arriesgarse, son zonas para entrar, se entra después de los retrocesos, no cuando el precio está subiendo. Gente, si les gustó el video se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Nos vemos en el próximo video el viernes y chau.